Hay misterios más grandes de lo que uno podría imaginarse, cosas que llegan al punto de no tener razón alguna. Muchos podrán creer que son cosas de otro planeta o simplemente cosas totalmente falsas. Yo creo que todos llegamos a la misma conclusión, son cosas fascinantes, ya sea por el morbo o por el afán del ser humano de siempre hallarle la razón del por qué. Esto se lo dejo a cada uno de ustedes. Hoy quiero compartirles 5 grandes misterios de la humanidad sin resolver. Número 5. Iniciamos con uno de los sitios donde se generan muchas preguntas. Quizás hayas escuchado hablar del Triángulo de las Bermudas, formados con las puntas de las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami. El Triángulo de las Bermudas tiene la fama de tragarse todo lo que pasa por su camino, también llamado por algunos el Triángulo del Diablo. Muchas de todas estas historias iniciaron con 5 aviones de la Marina de los Estados Unidos que sobrevolaban la zona, desaparecieron. Incluso desapareció un 6º aparato, un avión de emergencia que acudió al rescate. Desaparecieron 27 personas sin dejar rastro. La última comunicación que se tuvo con ellos, uno de sus miembros aseguró que estaban completamente perdidos y que no sabían qué rumbo tomar. Después, nada. Año tras año, cientos de barcos han desaparecido desde que se tiene noticia de este lugar. También casi 100 aviones, que se sepa, y miles de personas. ¿Están todos ellos en el fondo del mar? ¿O tal vez han ido a otra dimensión? ¿O también pueden estar hundidos en la ciudad perdida? Probablemente no lo sabremos. Mucho y poco se ha sabido de lo que pasa allí adentro, incluso se ha llegado a hablar que hay agujeros negros. Está claro que existen y hay toda una teoría desarrollada por numerosos científicos, entre ellos el famoso Stephen Hawking. De ser cierto esta teoría, si hay agujeros negros en las aguas o en el cielo de esta zona, todo lo que pasara por allí desaparecería sin excepción. Número 4. Quizás te preguntes qué es más misterioso que uno de los sitios más extraños como lo son el Triángulo de las Bermudas. Este número del top tiene la forma más fuerte de mostrarnos el poder que genera la política. Se trata de la muerte del presidente más joven de los Estados Unidos de América, John F. Kennedy, y además la noticia ininterrumpida más extensa de la historia de la televisión mundial. El asesinato de John F. Kennedy tuvo lugar el viernes 22 de noviembre de 1969 en Dallas, Texas, Estados Unidos, a las 2:30 p.m. Kennedy tuvo varios disparos tirando a muerte mientras circulaba en su carro descapotable por la plaza de Daly. La comisión de investigación determinó que Kennedy fue asesinado por una sola persona, Harvey Oswald. Sin embargo, el comité para investigar el asesinato decidió que había una alta probabilidad de que un segundo hombre armado disparara contra Kennedy y que así probablemente fuera una conspiración. Algunas teorías van lo suficientemente lejos para sugerir que una persona afiliada a la CIA hizo el fatal disparo, mientras que otros aseguran que la CIA u otras agencias gubernamentales tenían conocimiento de que habría un intento de tomar la vida de Kennedy y, al no actuar, fueron cómplices del asesinato. Si bien hay un sinfín de teorías conspirativas que involucran al FBI o al vicepresidente Johnson o incluso culpar a la mafia, sigue siendo un total misterio. Número 3. En este número 3 de este top te traigo uno de los grandes misterios de la religión católica y cristiana. Se trata de la sábana santa, también conocida como el sudario de Turín. Según algunos, está la sábana con la que se cubrió el cuerpo de Jesucristo una vez bajó de la cruz. El cadáver habría permanecido 3 días con la sábana de lino hasta que al fin terminaría por resucitar y ascender al reino de los cielos. Lo interesante de las marcas del sudario, en la sábana se nota la figura de un hombre, misma que coinciden con la descripción de Jesús. Además de esta figura, también existen algunas manchas de sangre que coinciden con heridas que sufrió durante la crucifixión. Si bien es cierto que se ha investigado durante años, para ser más exactos desde los años 70, el sudario ha sido motivo de debate entre científicos y creyentes, pero tampoco han tenido las pruebas suficientes para poder desmentirlo, a menos que tomemos en cuenta la prueba de carbono. En ella se dictaminó que el sudario data de la Edad Media, específicamente entre algún punto entre el año 1260 y 1390 después de Cristo. Algo todavía más curioso es que la reliquia se habría visto afectada durante un incendio que surgió en 1532. Además, tenemos una cantidad de análisis forenses realizados hasta el día de hoy que cuentan a favor como en contra, así como otros estudios llevados por Adrian Clay, químico especializado en este tipo de reliquias.
Identificó en el sudario que tiene sangre tipo AB en las manchas. Además, investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén detectaron granos de polen en las muestras, pertenecientes a especies primaverales de Palestina en la época en la que Cristo habría sido crucificado. Igualmente fueron detectadas partículas de aloe y mirra, como las que se utilizaban los judíos en Medio Oriente para preparar los cadáveres antes de su sepultura. Desde otro punto de vista, también resulta muy difícil de comprender cómo es posible que un falsificador de la Edad Media haya podido colocar polen y otras partículas microscópicas en su obra, cuando en estos tiempos el hombre ni siquiera soñaba con realizar análisis de carácter molecular. De igual forma, también la Iglesia Católica nunca ha dicho oficialmente que se trate de la tela con la que se envolvió a Jesús, a pesar de que en 1958 el Papa Pío XII autorizó su devoción. La búsqueda de respuestas científicas y el inmenso significado religioso de la tela continúan en el aire. Número 2. Llegamos a un punto donde las cosas se ponen aún más paranormales y misteriosas. Se trata de los círculos de campos de cereal o cosechas, en donde se ha llegado a pensar por numerosas personas de todo el planeta que son mensajes ocultos de extraterrestres, tratando de comunicarse. Los hay desde simples círculos de hierba aplastada hasta patrones complicadísimos que combinan diversas formas geométricas. Los hay desde escasos metros de diámetro hasta el medio kilómetro. Los llamados círculos de cosechas aparecieron por primera vez a mediados de los 70 en Inglaterra. Principalmente aparecieron en la mañana. Esto trajo de cabeza a los curiosos de todo el planeta. Una de las características más asombrosas de los círculos en los cultivos es la cantidad de ellos que aparecen regularmente cada año. Hace muchas décadas que se sabe de su aparición, pero no fue hasta 1980 que empezó a llevarse un registro detallado de ello. Desde entonces se han informado de unos 10.000 en todo el mundo y más de 6.000 de ellos han sido investigados y documentados. Han aparecido en varios lugares, pero casi el 70% suceden en el sur de Inglaterra. Aunque la mayoría de la gente piense que los círculos en cultivos son inocentadas realizadas por humanos, y en estas opiniones han sido definidas y promovidas por los medios en masa. En 1991 muchas de las agencias de noticias afirmaron que el misterio había sido resuelto tras la confesión de dos bromistas ingleses llamados Dove y Dave. Revelaron que eran ellos y no extraterrestres quienes habrían hecho las salidas nocturnas desde 1978 para crear los increíbles y bellos símbolos que aparecían en Inglaterra. Esta afirmación pronto fue desmentida al ser incapaces de demostrar que pudieran hacer un círculo real en una noche utilizando sus sencillas herramientas como tablas y cuerdas. Sus esfuerzos fueron logrados, pero fueron malos y mediocres. Además, hay 80 personas que han sido testigos e informando que han visto cómo se han formado los círculos en tan solo 15 a 20 segundos. Todos describieron haber visto bolas de luz de colores brillantes antes y después de formarse el círculo. Según algunos informes, se han visto rayos de luz en las olas donde el cultivo está haciendo una especie de remolino en forma geométrica. Como podemos ver, las preguntas en torno a estos círculos en los cultivos son interminables, pero la mayor pregunta es por qué no estamos haciendo más por encontrar las respuestas. Cientos de veces al año se nos presentan estos sucesos misteriosos que parecen venir de una fuente extraterrestre. Crean elegantes diseños que podrían contener mensajes cósmicos y sin embargo hacemos muy poco por saber más de ellos, mientras que el público en general apenas sabe nada de ellos. Se trata tal vez del mayor misterio que rodea este magnífico fenómeno. Número 1. Hemos hecho un recorrido por varios misterios y conspiraciones aún sin ningún tipo de respuesta. El número 1 de este top hace referencia a una de las incógnitas más grandes de la humanidad, pues los más escépticos se atreven a decir que el hombre jamás ha pisado la luna. El día 21 de julio del año 1969, unas 600 millones de personas en todo el mundo presenciaron uno de los hechos más importantes del siglo, la llegada del ser humano a la luna. Sin embargo, años más tarde la controversia envolvió al acontecimiento tras una serie de acusaciones en cuanto a la verdad de los hechos. En la actualidad, 50 años después, a muchísimas personas aún no le encajan las piezas correctamente. Algunos de los interrogantes más comunes son ¿por qué el ser humano no volvió a visitar la luna apenas unas pocas veces más entonces? Así es la controversial llegada del ser humano a la luna en el año 1969. Corría el año 1961 cuando el presidente Kennedy, con claros fines políticos, sociales y competitivos, recordemos que estábamos en plena Guerra Fría y la lucha por nuevas tecnologías, se decidía que había que poner un estadounidense en la luna y que tenía que volver sano y salvo y que además tenía que registrar todo el viaje. Semejante
proyecto le fue entonces encargado a la NASA, quien se dedicó así a todas las preparaciones y capacitaciones necesarias. El día 16 de julio de 1969, el Apolo 11, tripulado por Armstrong, Buzz y Michael Collins, despegaba desde la Tierra con destino a la Luna. 4 días después, Armstrong y Buzz aterrizaron en la superficie lunar, mientras que Collins se quedaba en la órbita realizando numerosos experimentos y tomando fotos. Armstrong se convertiría en el primer ser humano en pisar el pálido y polvoriento suelo lunar. Junto a Buzz, recorrieron el satélite durante 3 horas, hicieron más experimentos, recogieron rocas, muestras del suelo y por último, clavaron la bandera de su país y dejaron un letrero en modo de mensaje. Otros 4 días después volvieron a la Tierra en óptimas condiciones. Suena perfecto, ¿no? Después de esto, el silencio de los astronautas del Apolo 11. Durante años los astronautas del Apolo 11 se mantuvieron en silencio ante las cámaras, negándose a dar sus testimonios en entrevistas y reportajes. Sin embargo, en algunas ocasiones rompieron el silencio. Cuando los tripulantes de la misión volvieron a la Tierra, trajeron consigo varias muestras del suelo y en especial rocas lunares. Sin embargo, quienes sostienen que todo se trata de un fraude, señalan que bien pueden habérselo traído de meteoritos o materiales del espacio que ya habían caído al planeta mucho antes. La bandera ondea. Al principio, los argumentos de las personas no creyentes de la llegada del hombre a la luna es el movimiento de la bandera estadounidense que Armstrong y Buzz colocaron en la superficie lunar. En los videos parece que el trozo de la tela ondea, algo imposible porque al no tener atmósfera no hay viento en el satélite terrestre. El astrónomo estadounidense Philip sostiene que la bandera no está ondeando, se ve así por la forma en la que se desplegó. La bandera se sujeta de una varilla horizontal y la otra vertical para mantenerse erguida, pero no se desplegó del todo, la bandera no se extendió completamente, tiene una ondulación como una cortina que no está completamente cerrada. Las personas no creyentes de la llegada del hombre a la luna dicen que la bandera no ondea, que el módulo lunar no dejó cráter, que quien grabó a Armstrong dando el primer paso, que todo fue un montaje de Hollywood. Todo este tema ha dado muchísimo de qué hablar desde hace varios años. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Crees que fue mentira o realmente ocurrió? Si te gustó el video, suscríbete, compártelo con tus amigos. Te habló Cebacho y te espero en otro video.